Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy miércoles 11 de marzo. Este día estudiaremos acerca del carácter que debemos tener si somos nueva creación. Por eso el título es el carácter de la nueva vida. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su sagrado nombre. Gracias le damos, Señor, por su infinita gracia y misericordia. Gracias, Señor, por habernos rescatado, dando su vida por cada uno de nosotros. El anhelo suyo, Señor, es volvernos de donde caímos. El anhelo suyo es que vivamos nuevamente en unión con usted. Haga esa transformación en nuestra vida. Redargúyanos, instrúyanos, corríjanos, Señor. Solamente usted puede hacer eso. Nada de lo que nosotros hagamos para buscar la salvación por nuestras acciones es imposible. En sus manos nos encomendamos, Señor. Haga ese milagro. Suplicamos, Señor, sabiduría para el estudio. En el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos. Amén. El carácter de la nueva vida. Para haber una nueva vida tiene que haber una antigua vida. ¿Qué hace la antigua vida? ¿Cómo ha sido? ¿En qué se deleita? Como dice en el libro de Gálatas, manifiestas, dice Gálatas 5:19, manifiestas son las obras de la carne. Se ven, no se presentan de una manera forzada, no. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, dice: os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nos dio un listado de qué es lo que refleja una vida sin Cristo, sin temor a Dios. Y dice, eso éramos nosotros antes. Así vivíamos. Porque si anhelamos heredar el reino de Dios,
nada de esto debemos de practicar. Porque dice, no heredaremos. Y si leemos en el versículo 16 y 17 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si vivís, pero si sois guiados, dice, por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Por qué? Porque lo voy a obedecer. Voy a agradar a Dios y mi carácter ya no va a ser el carácter carnal, sino un carácter que refleje al Señor Jesucristo. Porque así nos sigue diciendo, si permito, porque recuerden, yo debo de permitir ese libre albedrío con el que yo nací, con el que fui creado. Dios lo respeta, no me obliga, es mi decisión, pero sí permito que el Espíritu Santo sea el que viva en mí, y para ello debo de reconocer que este cuerpo que el Señor me ha dado lo creó Él para que sea templo y morada del Espíritu Santo. Si Él vive en mí, mi carácter va a ir siendo transformado de gloria en gloria. Toda mi vida debe de ser una vida de santificación. ¿Y qué es lo que va a nacer en mí? A crecer y fortalecer en mí para ser heredero del reino de Dios. Verso 22. Pero el fruto del Espíritu es... Fíjese que aquí habla del Espíritu en singular. No dice los frutos del Espíritu, mas el fruto del Espíritu es lo que debo de manifestar como servidor de Cristo. No es que una de estas características que da del fruto, yo voy a tener una, otro va a tener otra, no. Es una sola. Y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es lo que va a nacer, a crecer, a fortalecerme para poder ser heredero del reino de los cielos. Por eso dice, contra tales cosas, contra tales cualidades que el Espíritu Santo me da, no hay ley que me señale como un
siervo de la carne. Pero los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos, vivamos por el Espíritu, obedientes a los mandamientos de Dios, en poner en primer lugar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así es de que el carácter de la nueva vida se va a manifestar si es que realmente he nacido con Cristo, si persevero en Cristo, porque muchos, hay un momento en que la palabra de Dios penetró. Hubo en la persona un deseo de cambiar. Permitió que el Espíritu Santo llegase a su corazón. Pero como dice la palabra, la semilla cayó en pedregales. Nació, pero luego, ¿qué pasó? Con los problemas de la vida, la vanagloria de la vida, se fue secando. Y así, otra cayó entre espinos. Y no dio fruto. Se murió. Pero ¿cuántos de nosotros todavía seguimos yendo a la iglesia? Pero los espinos no dejan que mi relación con Cristo crezca. Y nos estamos engañando a nosotros mismos. Así que ese tipo de cristianismo, ese tipo de adventismo, no heredará el reino de los cielos. Es necesario que el corazón sea entregado totalmente a Cristo y permitir que Cristo barra, saque todo lo que no permite que crezca en espíritu y en verdad. Por eso dice aquí la lección, tras describir las características negativas que son el fruto de la carne y los malos hábitos que son el resultado de vivir esclavizado al pecado, y los malos hábitos desechados, esos se desechan cuando entregas toda su vida a Cristo, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Quién hace ese milagro? No soy yo, es Cristo habitando en mí.
es entregándole mi voluntad a Cristo, el yo. Es cuando Él hará de mí una nueva creación. Pablo se refiere a lo positivo como si pasara de las tinieblas a la luz. A eso nos llama el apóstol Pablo, que ya no vivamos para agradar a la carne, sino que ahora vivamos para agradar al Espíritu, entregándonos totalmente a Cristo. En el libro de Colosenses, en el capítulo 3, versículos 12 en adelante nos dice: vestíos pues. ¿Qué sucede cuando no está Cristo en mí? Ando desnudo. ¿Se recuerdan cuando Adán y Eva, después que pecaron, se miraron desnudos e hicieron delantales con hojas de higuera? Su propia justicia para presentarse delante de su Creador. ¿Valía eso? ¿Cómo estaban delante de Dios? Desnudos. ¿Qué hizo el Señor? Les quitó esos delantales de higuera, que es la justicia propia que el ser humano crea para creer que con ello está bien delante de Dios. Así actuamos también hoy nosotros. No debemos andar con esa justicia, que esa no vale delante de Dios, es como trapo de inmundicias. Debemos de permitir que sea la justicia de Cristo obrando en nuestra vida, porque se la hemos entregado a Jesús. Le hemos entregado el yo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que usted y yo debemos hacer. Por eso dice: vestíos pues como escogidos de Dios. No somos cualquier cosa. No, somos escogidos de Dios. Después de no tener valor por andar en las cosas del mundo, cuando venimos a Cristo, Él nos llama a ser parte de un real sacerdocio, a pertenecer a una nación santa, a ser parte de un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Llegamos a ser príncipes y princesas de Cristo. Vestíos pues como escogidos de Dios, ya no viviendo en el lodo, en el pecado, sino dando un ejemplo de que Cristo es mi Rey, mi Señor, mi Salvador. Poner en alto su nombre
Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, apartados para Cristo, apartados del mundo, santos y amados. Sintamos y veamos cuánto nos ama Dios. Nos bendice, nos protege de tantas cosas que el enemigo quiere destruirnos, pero somos amados por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Dice, de entrañable misericordia. Vistámonos con el amor de Dios. Permitamos que el amor de Dios sea real en nuestra vida. ¿Cómo comienza el fruto del Espíritu? Con el amor. Amor, gozo, paz, y así sigue. De entrañable misericordia. La misericordia es un atributo del Espíritu Santo dado a todo aquel que se entrega a Cristo para manifestar en su vida la fe que dice tener para con Jesús. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es el amor que tengo por Cristo manifestado hacia mi prójimo. Eso activa en mí la fe, a tener una fe viva, manifestado en mis acciones, vestíos de entrañable misericordia, de bondad, de humildad. Si el yo está en mí, yo no puedo manifestar estas características de una nueva vida. Voy a ser orgulloso, no humilde. En vez de mostrar bondad, voy a mostrar lo contrario. No voy a ser justo. Además de eso me dice mansedumbre, que fue característica del Señor Jesús, que Él dice que fue manso y humilde de corazón. Además de ello, debo de vestirme de paciencia. La necesito, hermanos, porque mi fe está siendo zarandeada. Usted está siendo zarandeado, está siendo probado a ver si está practicando la paciencia. He aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Usted ha nacido de nuevo,
vive Cristo en usted, va entonces a estar vestido de paciencia, soportando unos a otros. Todos tenemos tenemos diferencias en cómo lo vemos las cosas. Pero debemos, dice, soportar, aceptar cómo vive el hermano. Él va también camino a la vida eterna, como usted y yo. Entonces debemos apoyarnos, animarnos. Que uno está más flaco, levantarlo, soportándoos unos a otros. Si alguno tiene, y dice, perdonándoos unos a otros, perdonándoos. Nosotros le decimos, perdona nuestros pecados, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Es eso real? Porque si no perdonáis las ofensas que te hacen, ¿cómo puedo yo perdonarte? Queremos que Dios nos perdone, pero yo no perdono. En vez de eso, busco la manera de causarle daño a aquel que va camino hacia la vida eterna y le pongo zancadillas. Le pongo el pie para que tropiece, para que se salga del camino. Tengo en mí a Cristo. ¿O qué es lo que tengo en mí? Así es de que sigue diciéndome, perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es la orden. Porque si no lo hago así como Él dice, así esté yendo a la iglesia, así tenga privilegios, necesito venir a Cristo, a la cruz de Cristo y morir. El Señor dice, el que quiera venir a mí, el que quiera seguirme a mí, tome su cruz cada día y muera. Sígame, dice. ¿Hacia dónde fue el Señor Jesús con la cruz? Al Calvario. ¿A qué? A morir. Nos llama también a nosotros a hacer lo mismo, porque es la única manera de poder manifestar una nueva vida. Sobre todo, dice, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Nos dice la palabra de Dios, si yo tuviera profecía, si yo hiciera muchas cosas en la iglesia, pero no tengo amor, ¿de qué me sirve? Meditemos en ello, hermanos, y autoexaminémonos. No examine al hermano,
debo de examinarme a mí mismo. Así es de que, como dice allí, cómo se describe a los creyentes y cómo se relaciona esto con las cualidades con las que deben vestirse. Así es de que no es lo que el hermano fulano me dice no, es lo que la palabra de Dios me está diciendo para que deje de andar desnudo y viva vestido con la justicia de Cristo. Al igual que Israel, llamado por Dios a ser su pueblo especial y reflejar su carácter, los creyentes en Jesús son los elegidos de Dios. Tú y yo, que vivimos en el tiempo del fin, hemos entregado nuestra vida a Jesús por medio del bautismo y permanecemos en Cristo. Dice, somos los elegidos de Dios, sus escogidos. Sin embargo, dice, no todos están a la altura de este llamado. No todos. En ese todos estaré yo. Como dijo Jesús, porque muchos son los llamados y pocos los elegidos. No solamente usted llene los registros de un libro en la iglesia, no solamente llene la iglesia con su presencia, sino que llénese usted de Cristo primero. Además dice, al igual que con Israel, los creyentes son amados por Dios y consagrados. Este privilegio conlleva una importante responsabilidad para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué nos ha llamado el Señor? ¿Para qué nos sacó de las tinieblas? ¿Para qué nos sacó de esa vida de pecado? ¿Para llegar el sábado a sentarme y escuchar un sermón? No. El Señor nos ha llamado para que a través de nuestra manera de vivir manifestemos el carácter de aquel que nos salvó, de Cristo Jesús. Ir a la iglesia, sí es bueno, pero permitamos que el Espíritu Santo transforme nuestros caracteres a la semejanza del de nuestro Señor Jesucristo. Pero no olvidemos el amor. El Señor Jesús, nosotros decimos amar al Señor Jesús, pero ¿cuánto de ello es realidad? ¿Cuántos de nosotros lo hacemos del diente para afuera? Apariencia. Pero mi carácter sigue siendo igual o peor que antes de haber ido y entrado a la iglesia. Si me amáis, ¿qué dice el Señor? ¿Tú dices amarme? Si me amáis, manifiesta tu amor, amando a tu Creador y amando a tus hermanos.
tu prójimo. El amor es el vínculo de la perfección, pues su amor por nosotros nos une a Él y nos permite amar verdaderamente a los demás. El amor se manifiesta perdonando a otros que nos han causado heridas, calumnias. Estas cualidades influyen en nuestras relaciones de dos maneras. En primer lugar, dice la lección, el hecho de mostrar amor, misericordia, bondad y perdón a los demás es una bendición tanto para nosotros como para ellos. Amar a las personas y ser una bendición para ellas es algo muy gratificante. Normalmente, las personas nos responderán con amabilidad y seguiremos disfrutando de la misericordia y el perdón de Dios. En segundo lugar, y más importante aún, una conducta tal glorifica a Dios y puede animar a otros a creer y seguir a Jesús, pues muestra el poder de la gracia divina. Así es de que permitamos que el Espíritu Santo siga puliendo nuestra vida, nuestros caracteres, para que vayamos creciendo de gloria en gloria, para que nos vayamos asemejando a nuestro Señor Jesucristo y así podamos heredar la vida eterna. Al final la lección nos dice cuán bien representa Jesús, cuán bien representa a Jesús tu manera de tratar a los demás, especialmente a quienes son tal vez descorteses contigo. Es una pregunta que queda para que usted la responda. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.